13:08, seguimos en Sala de Situación. Bueno, vamos a comenzar de lleno en el programa. Algo adelanté en el sumario del bloque anterior. En La Plata pasó algo bastante particular. Empezaron a través de perfiles falsos de redes sociales, Facebook, Instagram, incluso casillas de correo, hostigaban a una víctima en La Plata y lo extorsionaban pidiéndoles sumas importantes de dinero. Uno, cuando sucede eso, la víctima se siente como desprotegido, uno no sabe dónde recurrir. Sin embargo, una acción de un abogado platense llevó el caso a la UFI de La Plata y ahora lo vamos a ampliar. Pero se permitió detectar la computadora donde había comenzado este delito, se allanó el domicilio y se detuvo al hacker. Algo que no es habitual. Para eso vamos a convocar al doctor platense, abogado penalista de La Plata, Gonzalo Escaray. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo Ponce te saluda. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes para vos y la audiencia, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo, gracias por atendernos. Vimos esta noticia en la agencia Noticias Fueros, algo bastante particular que no suele pasar, Sí. que se detectó al causante de este delito, presunto delito de extorsión, y se detuvo. ¿Cómo fue esta historia, Gonzalo? Sí, fundamentalmente está vinculado al delito que se denunció, ¿sí? Que es la extorsión. No era un escrache por redes simplemente, sino que detrás había una extorsión. La historia es muy larga, pero lo voy a hacer corta porque si no vas a necesitar todo el programa. Se trata de dos personas que tenían una especie de sociedad, no era una sociedad al fin, pero en la práctica sí, porque uno de ellos, a quien yo represento, construía edificios y la otra persona le había comprado unos cuantos departamentos, digamos, al costo, ¿no? Esa modalidad del fideicomiso. Sí. En uno de los edificios hubo un atraso importante y esta persona justamente empezó a solicitar, bueno, la entrega de los departamentos y al no conseguir eso empezó en la negociación esta, bueno, si no me das el departamento, dame tanta plata o dame el departamento y, bueno, una negociación que llevó a una negativa porque era totalmente abusiva y derivó entonces en, bueno, si no querés negociar, yo te voy a arruinar, te voy a escrachar por todos lados y así comenzó. El tema es que comenzó de manera anónima a través de Facebook, sobre todo en Facebook, con mensajes también de Facebook a distintos usuarios que lo conocían, pero siempre de manera anónima. El tema es que llegó un momento que se le seguía exigiendo este dinero y estaban todas estas publicaciones en Facebook y apuntaban directamente a la persona que yo represento. Pero discúlpame, ¿apuntaba a cuestiones vinculadas a ese negocio o a cosas particulares graves? Lo trataban como estafador directamente. Y lo que pasó después es que no solo se exhibían las fotos de él, sino que empezó a vincularse a gente de su familia que no tenía nada que ver como parte de la estafa. Está bien. Ahí es cuando empieza a molestarse, a preocuparse, lo conversa conmigo y lo que detonó todo fue un ingreso indebido a su casilla, digamos, el hackeo de su casilla de correo. De ahí se obtuvieron un montón de datos personales, direcciones de correo y todo, entonces continuó de manera anónima generando estos scratches, pero ya con cuestiones personales, con gente de su entorno, y bueno, y ahí fue que seguían los mensajes, bueno, yo siempre dispuesto a negociar, viste, esta extorsión oculta. Uh-huh. Entonces, por eso hicimos la denuncia, sabíamos quién era, pero yo no tenía pruebas para presentarla a la justicia. Y sabiendo cómo es el trámite, sobre todo acá en Provincia de Buenos Aires, que por ahí no hay los recursos que por ahí cuenta Ciudad de Buenos Aires, recursos informáticos para dar con las identidades, sino que se tarda mucho tiempo, hay que estar muy atrás de las causas. Se contrató un perito informático que fue de gran ayuda. Yo lo recomiendo a los colegas siempre en este tipo de casos, apoyarse en un perito informático, que bueno, dio enseguida con el domicilio que sabíamos incluso cuál era,
con el IP, digamos, se rastreó el IP, se pudo determinar incluso que había accedido a la red de la casa, porque esta persona es analista informático, es un detalle no menor también. Claro, claro. Y a partir de eso, cuando tengo el informe del perito, más todas las pruebas que tenía de los mensajes que habían cruzado entre ellos anteriormente, solicitando el dinero y todo, fue que se hizo la denuncia penal, que se demoró mucho también el trámite, porque fue justo unos días antes de la pandemia. Ah, mirá vos. O sea, es un caso que tiene muchos años, evidentemente. Sí, es un caso que se inició hace años, pero tuvo su finalización. O sea, se cerró la causa, por llamarla de alguna manera, para que se entienda, el año pasado. Está bien. Gonzalo, pero bueno, más allá de este caso particular, creo que siente un precedente para otros casos, porque da la sensación que cuando uno es víctima de este tipo de situaciones a través de redes sociales y demás, uno no sabe qué, como víctima me estoy hablando, ¿no? No sabe cómo actuar, sabe a quién denuncio, se puede denunciar esto, le van a dar... Uno se siente muy desamparado, y esto creo que es una noticia importante de acá al futuro. El tema fundamental, como te decía al principio, es determinar qué delito existe. Porque si tenemos una persona que desde su perfil real escracha a otra por redes con X cuestión, y eso da que se comparta todo esto, se compartan imágenes de las personas, o se las acuse de un delito, o se las injurie, ahí lo que tiene que hacer la persona es, primero, solicitar de manera fehaciente que se bajen todas esas publicaciones. Cuando hablo de manera fehaciente, digo cartas, documentos, mails, de manera que le obligue a la otra persona a bajar las publicaciones y a pedir disculpas, digamos, para no judicializarlo y repararlo de alguna manera. Claro, esa como primera acción como sería. Primera medida, claro, como primera acción. Esto generalmente no tiene mucho efecto, entonces ahí sí, en ese caso, pongámosle, correspondería una querella por calumnias e injurias desde el punto de vista penal o daños y perjuicios en lo civil. Lo que pasa que y me ha pasado, mira, las últimas 2 consultas que tuve justamente fueron vinculadas a scratches. Distinto es cuando te dicen, si no me pagás tanta plata, yo te escracho por redes. Ahí ya estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de una posible extorsión. Claro. Digo posible porque si no se paga el dinero quedaría como una tentativa, puede ser otro delito, no me quiero extender mucho en lo técnico, ¿viste? Pero sí lo importante es determinar si existe, qué delito existe detrás, si es calumnias, injurias, si es una extorsión, si son amenazas anónimas también, todo vinculado a esos eventuales scratches. Y una vez que se escracha, sí recomiendo denunciar. Gonzalo, y volviendo al caso en particular que vos estuviste trabajando, ¿la persona sigue detenida? No, la persona fue aprendida en realidad. Si vamos a lo técnico, y se le secuestraron todos los artefactos electrónicos, digamos, que se requería para determinar si él había hecho las publicaciones. Como el fiscal no coincidió con la calificación que yo había propuesto inicialmente de extorsión, porque justamente el dinero no se había pagado, se consideró que hubo una violación de secretos, que es mucho más leve la pena, por eso de manera inmediata se obtiene la libertad. Pero lo cierto es que no se buscaba una detención, sino mi mayor finalidad era poder dar con los aparatos, claro, y por donde se hizo los scratches y por la persona, y con la persona, quiero decir, para después sí, para seguir adelante con las eventuales acciones, porque había que identificar quién había sido y mediante qué mecanismo, como para acreditarlo y ya te digo, llevarlo a acciones civiles o a una eventual querella. Bueno, también es importante que cuando hay un caso así o similar, la justicia y los peritos puedan llegar al causante, ¿no? Porque da la sensación de que el hacker o el especialista se amparaba en el anonimato de una computadora y ahora se puede llegar a ubicarla, ¿no? Sí, sí, tal cual, y en sus conocimientos. Pero por eso hay que, como justamente se trataba de una persona que conocía perfectamente cómo hacerlo, fue que pensé en la intervención del perito informático. El tema también que no todas las personas tienen la posibilidad de acceder, claro, a un profesional así, porque a veces los honorarios son costosos, pero digamos, la justicia
cuenta también con Perfecto. elementos tecnológicos quizás no avanzados o no con la cantidad de personas necesarias para eso, por eso los trámites a veces son lentos, pero recomiendo siempre, aunque no se cuente con un perito, hacer la denuncia. Gonzalo Escaray, abogado penalista de La Plata, muchas gracias por atendernos y estamos al habla. Por favor, gracias a ustedes por la nota. Un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias. Pasó por sala de citación Gonzalo Escaray, que es abogado penalista de La Plata, que contaba este caso de una presunto escrache que fue identificado en la ciudad de La Plata. Sala de situación. 5 años con vos.